Amigos, Más TV te presenta esta nueva alternativa de entretenimiento. Te llevaremos a conocer lugares únicos y que podrás visitar en algún momento. Vengan, aquí comienza El Caminante. Amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo del Caminante. Pero no quiero comenzar sin antes agradecerles por la tremenda acogida del primer capítulo. Y estoy aquí, en Coral Gables, apodada la ciudad hermosa y uno de los lugares más especiales de Miami. Pero en esta linda zona, su arquitectura habla por sí solo y nos deleita a todos con sus calles arboleadas, enormes avenidas y perfectas mansiones. Pero ¿qué hacer en este lugar? Vamos a descubrirlo. En este lugar está una de esas impresionantes joyas arquitectónicas. Hablamos del Hotel Biltmore, uno de los hoteles de Miami con más historia. En 1924, Bowman anunció que el proyecto de $10 millones incluiría un hotel de 400 habitaciones, un club campestre, un campo de golf de campeonato, canchas de polo, canchas de tenis y una gran piscina. Este maravilloso hotel se construyó en el año 1926 y fue uno de los centros turísticos más de moda en todo el país en su época de esplendor. Pero como nota curiosa, no solo ha tenido buenos momentos, pues este hotel funcionó como hospital en 1968 para la Segunda Guerra Mundial. En 1983, con una inversión de más de $55 millones y tras 4 años de restauración, este hotel volvió a abrir en 1987 como un hotel de 4 estrellas. En 1996, el Registro Nacional de Lugares Históricos nombró al Biltmore como un monumento histórico nacional. Pero esto no es todo, mis caminantes. Cerca de este hotel queda otra de las joyas históricas de Coral Gables. Se trata de la Venetian Pool. Creada en 1924 en una antigua cantera de roca de coral, fue construida esta impresionante joya de la arquitectura. Esta piscina pública se construyó con el diseño de una gruta veneciana con la intención de traer un toque de estilo mediterráneo a Estados Unidos. Al igual que el Hotel Biltmore, esta piscina está inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde el año 1981. Y con bastante influencia mediterránea, Coral Gables es una de las ciudades más antiguas del sur de la Florida, fundada en 1925. Este lugar, rodeado de naturaleza, alberga más de 2.500 especies de plantas y árboles en el Jardín Botánico Tropical. Ocupa una extensión de unas 83 hectáreas, ofreciendo así a sus visitantes un sinnúmero de actividades. Durante el recorrido podrás encontrar un sinfín de plantas tropicales, flores, frutas y sus maravillosas mariposas. Como nota de sugerencia, te invito a que si vienes de visita lo planifiques. El costo de entrada es de unos $25 por adulto, 12 por niño y si eres mayor de 65 años tiene un costo especial de $18. Caminantes, ya han conocido algunos de los lugares imperdibles de Coral Gables, pero aún te tengo más. Si lo que buscas es relajarte, esta es la ruta perfecta para ti. Bajo estas impresionantes calles cubiertas por la brisa y la sombra de los árboles, esta es una alternativa real para turistas y residentes para realizar caminatas y salir a hacer ejercicios. ¿Y qué decir de sus imponentes residencias, que hacen de este lugar un Edén para muchos en medio de la gran ciudad del sol? Un buen recorrido para disfrutar de las vistas panorámicas del barrio es utilizando el trolley bus estilo vintage, que puedes tomar en la Coral Way y es gratuito. Bueno amigos, desde Coral Gables hemos llegado hasta Pembroke Pines y te recuerdo que en El Caminante no solamente te mostramos historia de lugares, sino también historia de latinos como tú que buscan una oportunidad en este país. Y por eso te quiero presentar a Francisco, originario del Mar del Plata, Argentina, y lleva 20 años en Estados Unidos. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto informándote con nuestros productos argentinos y el Farmers Market en su totalidad, ¿no? ¿Cómo tomó la decisión de venirse de salir de su país, de salir de Argentina, de venirse a vivir a Estados Unidos? Pues en realidad no fue mi intención de movida esa. Yo vine más que nada de unos días de vacaciones invitado por un amigo mío que vive acá hace muchos años, que también se dedica al rubro gastronómico
Y entonces, bueno, cuando llegué quedé encantado con este país, con las posibilidades, y Argentina estaba en una etapa no muy buena a nivel económico, y bueno, entonces decidí con él a emprender otro tipo de negocio, también dentro de lo mismo, del rubro gastronómico, y así empezamos, y nos fue bien, y de a poco fuimos, y ya vine por un tiempo y ya van 20 años. Francisco, usted llegó el año 1997. Por primera vez, sí, Por en 97, sí. ¿Qué hacía en Argentina? ¿A qué se dedicaba? Siempre lo mismo, tuve siempre restaurante, durante más de los 22 años hasta que me vine acá, a los 45 años que vine acá, siempre en el mismo rubro, con distintos tipos de gastronomía, siempre con gastronomía, ¿no? Le ofrecieron trabajar en el mismo rubro, un amigo suyo decidió venirse. ¿Qué fue lo que más le costó dejar atrás? No, en realidad, bueno, claro, bueno, es difícil, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Es difícil dejar a los seres queridos, dejar tus costumbres, son costumbres diferentes, pero bueno, ante la posibilidad de un crecimiento económico se me dio la posibilidad y me quedé, ¿no? ¿Usted formó su familia acá? No, mi familia yo estoy hace 42 años casado en Argentina. Después, bueno, fuimos viniendo con las visas, después yo ya conseguí mi ciudadanía y entonces yo me quedé y mi familia está allá, pero nos vemos bastante tiempo durante el año, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta de vivir acá, de vivir en este país? La seguridad, la seguridad económica, o sea, trabajando se puede lograr muchas cosas, a pesar de la edad de uno, de mi edad en especial, ¿no? En este caso, pero se logran cosas que quizás en otro país no lo puedes hacer por más esfuerzos que hagas, ¿no? ¿Qué le diría a las personas que están analizando la alternativa de venirse a vivir a este país? ¿Se puede, es complicado, es fácil, es todo tan bonito como lo dicen? No. Acá no es como todos se imaginan. Vos decís, sí, vivo en Miami, ya se piensa que estás en una... No es tan así. El principio fue duro, yo en mi caso tuve que hacer todo tipo de trabajo, ¿viste? Yo no me enfoqué inmediatamente en lo mío, sino para llegar a eso tuve que ir haciendo otros trabajos que no estaba acostumbrado, que no se hace en otros países, que quizás en otros países decís, no, esto yo no lo voy a hacer porque estas cosas, ¿viste? Y acá es común que tengas que hacerlo para poder subsistir. No es fácil, pero yo creo que si toman la decisión de venir, no es mala, viviendo en países con problemas, ¿no? Pero teniendo en consideración que también se pasan momentos difíciles. Muy difíciles, sí. Lejos claro. de la familia. Sí, hasta el día de hoy que yo a veces pienso en que tendría que volverme, pero... ¿Volvería a Argentina? Sí, claro. Sí. Y están mis raíces, están mis amigos, está mi familia, está todo allá. Lamentablemente la parte económica es la que me... La estabilidad. Claro, exactamente. Cuénteme, ¿qué hace en este país? Yo sé que se dedica al rubro gastronómico, pero hoy en día, ¿cómo la gente lo puede ubicar? ¿Cómo la gente lo puede contratar? Bueno, nosotros trabajamos esencialmente en los farmers market. Tenemos un día diferente de la semana en distintos lugares, en hospitales, en oficinas públicas, y aparte hago catering también. Tengo publicidad en Instagram, tengo publicidad en todos en redes sociales, y bueno, y una cosa llegó a la otra, ¿viste? Y ahí ya se van comunicando conmigo. Don Francisco, ¿usted cree que es posible alcanzar el sueño americano que tantos latinos en general buscan? Yo creo que sí, Con mucho esfuerzo y bueno, y paciencia también, ¿viste? Tenés que tener paciencia. Yo creo que sí. ¿Usted cree que está alcanzando ese objetivo? ¿Está alcanzando su propósito en este país? Y son 20 años que si me quedé porque creo que sí, ¿viste? En eso estoy. Tratando de finalizarlo de una vez por todas el sueño, pero bueno. Pero igual yo estoy contento de estar acá. ¿Está contento? Sí. Me permitió otro tipo de cosas que quizás en mi país no hubiese podido, ¿viste? A pesar de la distancia y qué sé yo, pero bueno. ¿Qué es lo que más agradece de haber tomado la decisión de haberse venido a vivir acá? Tengo que realmente... Que usted mire atrás y diga, mira, valió la pena. Sí, valió la pena para la tranquilidad económica, ¿entiendes? De mi familia y la mía, ¿no? Claro. Y no tanto por la parte del distanciamiento.
no es fácil vivir, aunque sea un poco tiempo, pero ya separado de tus raíces no es fácil. Pero realmente, bueno, pude conseguir los objetivos que era estar tranquilo en ese aspecto, ¿viste? Económico, y bueno, aquí estamos. O sea, sí se puede, o sea, se puede lograr, hay que tener las ganas de moverse, Sí, hay que tener, claro, hay que salir de la zona de confort Exactamente, claro. para poder lograr cosas, digo. Por más que estés acostumbrado a lo mejor, acá es difícil entrar y ya tener lo mejor, ¿me entiendes? Bueno, Es Francisco, complicado. quiero probar un poquito, así que vamos a Sí, ver. por supuesto. De la comida es parte, porque tenemos más productos, pero en general el americano, la gente de este país, no conoce mucho de nuestras costumbres argentinas en cuanto a la comida y están más aferrados a comer pollo, por ejemplo, chiscabó en este caso, pinchos, carne, esto es carne argentina, puramente argentina, es vacío. Por ejemplo, ¿esto qué es? Es Estos papa, son papas, ¿pero qué le echan? No, sí, nada más que están sazonadas un poco y con sal y nada más. ¿Pero así se come en Argentina o usted está haciendo como una mezcla argentina-americana un poco? No, acá sí se come en Argentina, se come ese tipo de... O sea, tal como está acá en la parrilla es como lo comeríamos en Argentina. De puerco, pincho de pollo y en este caso carne vacío se llamaría esta carne. Flap mix en inglés. Y bueno amigos, desde esa maravillosa feria gastronómica en Pembroke Pines hemos llegado hasta la Pequeña Habana. Y no puedes dejar de visitar este lugar, ya que acá conocerás una de las culturas que más influencia ha tenido en la ciudad de Miami. Bienvenidos a la Pequeña Habana. En la Pequeña Habana comenzaron su nueva vida los disidentes cubanos que escaparon al régimen castrista. La población de la Pequeña Habana es de más de 50.000 personas. Vamos a empezar una vida normal Okay. para que exista el desarrollo. Siendo el 98% latinos, mayormente cubanos. Y bueno amigos, sin duda una parte de Cuba se mantiene viva aún dentro de los Estados Unidos. Y te quiero presentar uno de mis lugares preferidos en esta ciudad. Te hablo de la tradicional factoría Habana Classic, donde puedes disfrutar de un puro y un auténtico café cubano. ¡Salud! En esta calle conviven artesanos fabricando cigarros puros. ¿Cuáles son los pasos que conlleva hacer un puro tabaco cubano? Bueno, el primer paso es coger la tripa, ponerla en el molde. Después de ponerla en el molde, se pone en la prensa, se prensa aproximadamente por 45 minutos y después se le pasa la última capa. Después que esté aquí pasada la última capa, se lleva para el humidor, para que esté aproximadamente 21 días para que se cure bien el tabaco y después se puede fumar. ¿Okay? O sea, después de 21 días está listo para poder Listo para fumar. poder ser fumar. Desean probar un buen puro cubano, yo les invito a que vengan aquí a la Pequeña Habana. Esta fábrica se llama Habana Classic Cigar. Aquí está Roberto, que es un aférrimo hacedor de hacer tabaco y van a estar bien contentos de venir aquí, la van a pasar bien, se van a tomar su buen café con su puro y espero que les guste. Una gran variedad de restaurantes y tiendas en la que suena una música vibrante, todo ello envuelto por un ambiente nostálgico y un fuerte aroma a café. Además de Wynwood, como te mostré en el primer capítulo, aquí, en la calle 8, en la Pequeña Habana, podrás encontrar fascinantes piezas de arte callejero. Para disfrutar una experiencia cultural completa, debes visitar el Festival de la Calle 8. Es el festival más importante de la región que se lleva a cabo en marzo de cada año como parte del Carnaval de Miami. En esta misma calle podrás encontrar un paseo de la fama con las estrellas cubanas más conocidas. La Pequeña Habana tiene un ritmo de vida diferente, a lo cubano. El carácter abierto y optimista de sus habitantes hace que intrigue e incluso divierta observar las escenas de su vida diaria en un barrio tan pintoresco. Y si lo tuyo es la cultura y el arte, tienes que visitar el edificio Futurama, un lugar donde podrás encontrar diversos trabajos de artistas locales. Y bueno, caminantes, es precisamente en este lugar que me encuentro con nuestra siguiente invitada. Ella es Patti Vargas, curadora de esta galería, y quiero que ustedes mismos la conozcan. Patti, quiero que me cuente un poquito más acerca de Futurama.
Bueno, Futurama es un edificio donde tengo 39 artistas locales que exhiben. Hay de todo, de Haití, muchos de Cuba, de Venezuela, de Puerto Rico. Es un lugar espectacular en la Pequeña Habana. Yo sé que este lugar está compuesto casi el 90% por artistas latinos, sin embargo está abierto a todo el mundo, a toda la comunidad que quiera expresar acá. Está abierto a todo el mundo. Nosotros hemos tenido artistas de Rusia, hemos tenido artistas de Argentina. Sí, primordialmente es latino porque estamos en Miami, pero ahora tenemos artistas de Haití, que también son espectaculares. Tenemos 3 artistas, pero estamos abiertos a todo el mundo. Pati, esta galería está en uno de los lugares, a mi gusto, más cool y para los turistas, por lo tanto tiene un flujo de personas muy alto. ¿Qué necesita un artista para mostrar su arte acá? Bueno, necesita la pasión, tiene que tener sus piezas limpias, tiene que tener cualquier arte lo aceptamos, y tiene que venir y hablar con nosotros y sentirse bien él para nosotros poder exhibir su arte. ¿Quiénes son las personas que vienen a Futurama? Bueno, te cuento, en el 2019 fuimos número 2 en turistas en Miami, número 1 Miami Beach. Somos muy visitados por turistas de todas partes del mundo. Le hemos vendido a Dubái, imagínate, Dubái le hemos vendido cigarros, le hemos vendido arte, mucho de todas partes del mundo. Entonces, vienen también locales, vienen también residentes de Miami, de toda la Florida, que nunca han estado en la Pequeña Habana. Tenemos de todo. ¿Qué tipo de artista puede acercarse a mostrar su arte acá? Digo, porque veo una variedad de todo, veo cuadros, veo ropa. Me gustaría que ahondara un poquito más en eso. Bueno, primordialmente somos de arte, no somos de ropa, ni somos de arte. Aquí en el frente de Futurama tenemos a Decari Designs, que ella hace sus joyas y tiene un medley de arte, de jabones neutrales, de un poquito de todo. Entonces, pero el 90% somos arte, somos una galería de arte. Sí. Y es precisamente eso lo que a mí me llama mucho la atención, es muy variada y creo que representa el arte en general, como lo acaba de decir, no solamente el arte de Cuba, de México, sino que un arte general. Es totalmente general, bienvenidos todos, porque somos una comunidad y trabajamos mucho con la comunidad. ¿Cuál es la misión de Futurama? La misión de Futurama es enseñar la área, primordialmente en la Pequeña Habana. Es una área que tiene mucho que ver con el sur de Miami, con mucha historia. Y ahora estamos expandiendo a otras nacionalidades, no solamente Cuba. Se está expandiendo a todos los que vienen a buscar en la Pequeña Habana. Trabajar con la comunidad, esa es la meta, trabajar con la comunidad, con los niños. Le damos clases de artes gratis, a los de tercera edad le damos clases de arte también. Ellos entran, se sienten como que están en su casa, que esa es la meta. Así es, y como tú mismo lo has dicho, este es un lugar abierto para todos. Para todos. Por eso mismo me gustaría que tú invites a los caminantes, como les digo yo, invites a nuestro público a que quizás tienen un arte que no saben por dónde empezar, cómo mostrarlo, cómo llegar a más personas, para que vengan acá. Este es un lugar preciso para eso. Ese es total. Le invito a todos los artistas o inspirantes artistas, estudiantes de arte, que vengan, que nos conozcan, y si no están listos para exponer, eventualmente ellos saben que aquí va a haber un lugar donde ellos pueden exponer. Con mucho gusto le abrimos las puertas, con mucho gusto. Así es, y para los amantes del arte que quieren venir a ver, a recorrer la galería, para que sepan que la entrada es gratuita. Totalmente gratis. ¿Y el horario de atención? Estamos abiertos los 7 días, de lunes a jueves, de 11 a 6. Y sábado y domingo estamos abiertos hasta las 9, viernes y sábado hasta las 9, y los domingos de 12 a 5. Estamos abiertos los 7 días para que vengan, que exploren, que vean la área, que es muy linda,
que coman una buena sopita de pollo, que es espectacular ahí en el Cristo, mofongos de Puerto Rico al frente. Exacto. Tenemos de todo. Ya saben, caminantes, tienen que venir a la Pequeña Habana y precisamente a la Galería Futurama, en el corazón de la Pequeña Habana, para que vean esta maravillosa muestra de arte. Y bueno, ahora mismo yo sé que hay un artista acá para que nos muestre un poquito de la galería y un poquito de lo que está haciendo con respecto a las artes manuales, ¿cierto? En la joyería. Que sí, de Cari Designs, y es Caridad Peraza, la artista. Muchísimas gracias. A ti, Max, gracias por venir. Gracias. Y bueno, caminantes, en esta misma galería Futurama les quiero presentar a una artista diseñadora de bisutería. Ella es Caridad. ¿Cómo estás, Caridad? Hola, ¿cómo estás? Mucho Bien, gusto. Bien, gracias. Bueno, Caridad, quiero que tú misma nos cuentes, ¿cuánto tiempo llevas en esta galería? Bueno, en la galería tengo ya 3 años. Acá me dieron la oportunidad de trabajar y de exponer mi trabajo para todos el público de Miami y todos los turistas que nos visitan. Bueno, me gustaría que nos muestre, bueno, que nos cuente qué estás haciendo primero. Bueno, yo trabajo todo lo que es en alambre de cobre con baño de oro. Trabajo los cristales y piedras naturales también, ágatas, cuarzos, todo lo que son piedras naturales, cristales, perlas de agua dulce, que me encanta trabajar las perlas. Es un trabajo muy artesanal y lo combino mucho con la moda. Me gusta todo lo que tiene que ver con lo fashion. Me gustan las cosas grandes, extravagantes. Entonces trato de hacer mi trabajo en esa línea. Bueno, Caridad, me gustaría que tú mismo nos muestres un poquito de lo que ya has hecho, de lo que tienes acá en la galería, de lo que la gente puede encontrar cuando venga. Estas pulseras que son ajustables y combinan con los collares también, se ajustan a cualquier tipo de muñeca, aretes, collares, pulseras. ¿Cuánto tiempo tú llevas, bueno, en Miami primero? Porque tú eres originaria de Cuba, ¿cierto? Soy originaria de Cuba, sí, salí de Cuba hace muchos años, estuve toda mi vida viviendo en Costa Rica, pero ahora estoy retomando mis raíces cubanas acá en la Pequeña Habana. Acá en la Pequeña Habana. Caridad, quiero que deje invitado a nuestro público, a los caminantes, para que vengan a la Galería Futurama, para que vengan a la Pequeña Habana y para que vean tu arte, ¿cierto? Claro, los invitamos a todos a que vengan. Realmente todos los turistas y locales se sienten felices en la Pequeña Habana porque sienten que es las raíces latinas. Aquí todos se sienten latinos y a todos los turistas de todas las partes del mundo les encanta que los atiendan los latinos y sentir las raíces de los latinos, el arte latino. Así es, y además, qué mejor que en este lugar que es icónico para la ciudad de Miami, que tenemos café, música, gastronomía, y qué mejor que este lugar de arte. Claro que sí. Muchísimas gracias, Caridad. Gracias a ustedes. Y bueno, caminantes, desde este gran lugar despido este segundo capítulo, pero no me quiero ir sin dejarte invitado a que te suscribas aquí, en nuestras redes sociales, y si tienes una historia de superación y vives en Estados Unidos, escríbenos a elcaminante@mastv20.com. Hasta la próxima. Próximo capítulo, nuevos lugares que conocer, una nueva historia. Esto es El Caminante, solo por Más TV.